Bueno, antes de nada, lo más importante es poner un poquito, contextualizar qué es la Fundación Laboral de la Construcción. Va a ser muy rápido. Supongo que mucha de la gente que estáis aquí conocéis lo que es la Fundación. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, está conformada de forma paritaria por las entidades empresariales y sindicales más importantes de España, y lo que pretende es dar un servicio al sector, ayudar al sector de la construcción, ser una herramienta del sector de la construcción, y en eso es en lo que vamos trabajando día a día. Antes también de nada hay que poner en contexto que el sector de la construcción tiene 1,3 millones, ya prácticamente 1,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, y tiene más de 140.000 empresas, aparte del 10,1 del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad, es decir, es un sector súper importante. Pero me quedo con los dos primeros datos. Si dividimos los datos, dividimos 1,4 millones entre 140.000, eso quiere decir que sale a 10 trabajadores por empresa. Si quitamos las empresas más grandes que hay en la construcción, eso quiere decir que tenemos un tejido empresarial de muy pequeñas empresas. Y llegar a esas empresas es complicado. Darle información, darle herramientas a esas empresas es muy complicado. Y esa es la función que intentamos hacer desde la Fundación Laboral. Si alguien quiere tener más datos sobre el sector de la construcción, afiliados y demás, les invito a que visiten la página del observatorio, observatoriodelaconstrucción.com, donde podrán encontrar muchísima información de datos del sector. Como les decía, la Fundación Laboral tiene muchos retos de ayudar al sector, y en estos momentos hay unos retos muy importantes. Atraer a jóvenes, creo que es clave. Atraer a mano de obra cualificada y atraer a mujeres. Desgraciadamente, el sector de la construcción es, como ya se ha dicho aquí, es un sector demasiado masculinizado. Hay que intentar atraer a las mujeres al sector, y ese es uno de nuestros valores y de nuestras funciones. La Fundación Laboral de la Construcción se encuentra distribuida por todo el territorio español, a excepción del Principado de Asturias, que tiene su propia fundación, es independiente, y damos servicio a través de 52 centros de formación, y me quedo también con 23 centros de prácticas preventivas. ¿Qué es un centro de prácticas preventivas? Es un edificio a medio construir a posta. ¿Para qué? Para llevar allí a las personas trabajadoras, llevarlas allí y mostrarles cómo son las medidas de protección, equipos de protección colectiva, equipos de protección individual, cómo se instalan, cuáles son las características, que aprendan prácticamente cómo se aplica la prevención de riesgos laborales. Y además también hay 21 salas de EPI, que es básicamente lo mismo. Hay un catálogo de EPIs allí enorme en estas salas, donde se muestran las características de cada EPI y se les informa de que no todos los EPIs valen para todos los trabajos, y que hay que saber elegir qué EPI se tiene que elegir. Y no se puede ir a la ferretería de turno y decir, dame un guante. ¿Un guante para qué? Pues en eso es otra de las cosas que hacemos. En Cataluña disponemos de 4 centros, en Badalona, en Avinjó, l'Hospitalet y en Tarragona. Os invito a que visitéis cualquiera de nuestros centros. Si queréis ver algún centro de prácticas preventivas y una sala de EPI, tendréis que ir al centro de Badalona, y allí os informarán un poquito más de todo lo que hacemos. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la Fundación? Formación, la cualificación de las personas trabajadoras, el fomento del empleo en el sector de la construcción y de la seguridad y salud. Un dato: en 2023 se han formado a más de 100.000 personas trabajadoras. Me parece que hay 2 universidades en toda España que hayan formado a más personas que la Fundación Laboral de la Construcción. Eso quiere decir que la Fundación Laboral de la Construcción es la universidad del sector, es como nos gusta llamarnos. Es como intentamos formar, cualificar al sector de la construcción. Pero ya me centro un poquito en seguridad y salud, que además es lo mío. Yo estoy en el área de seguridad y salud. Y desde el año 2002 desarrollamos contenidos, desarrollamos herramientas, productos que intenten ayudar al sector, que informen al sector de la construcción. Y en el año 2002 pues empezábamos a hacer proyectos, los normales, los típicos, los que más enfocan al sector de la construcción, pues relacionados con la seguridad. En el año 2006, que es muy pronto,
Nos llamaron casi hasta locos. Intentar meter la ergonomía. Aquí ya han empezado a hablar de los problemas ergonómicos que da la construcción y ya empezamos a trabajar en temas de ergonomía en el sector de la construcción. Hemos trabajado en cultura preventiva, hemos trabajado con Serious Game para intentar que la formación de los trabajadores sea dinámica, que sea atractiva para el sector, porque no nos vayamos a engañar. Una persona del sector no está acostumbrada a estar en clase, no está acostumbrada a estar sentada y escuchando a un profesor durante 6, 20 horas. Entonces tenemos herramientas, intentamos poner herramientas para dinamizar esa formación. Pero no paramos y seguiremos desarrollando poco a poco más y más productos durante el 2024 y 2025. ¿Dónde nos enfocaremos? Pues a lo mejor en el radón, es importante. A lo mejor en la modificación de antes de ayer del Real Decreto de Cancerígenos que mete ya los productos reprotóxicos. Intentaremos poco a poco desarrollar nuevos productos viendo las necesidades del sector. ¿Dónde encontrar todos estos recursos? En nuestra página web de Seguridad y Salud, lineaprevención.com. Ahí tenéis un buscador y ahí podéis buscar por la palabra que queráis y os saldrán los recursos. Hay una serie de filtros y podéis ir buscando lo que más os interese. ¿Qué podéis encontrar? Pues desde documentos, manuales, trípticos, carteles, etcétera, etcétera, vídeos, webs temáticas, informativas, o como os comentaba, los Serious Game. Y como no queremos que sea una página de web endogámica, también hay enlaces a otros documentos de interés de otras entidades que puedan ser de gran utilidad para el sector. Por ejemplo, el tema, uno de los que más, de los recursos que más se acceden son el tema de los carteles informativos, que la mayor parte de ellos además son personalizables. ¿Qué quiero decir que son personalizables? Que una empresa puede colocar su logo, imprimirlos y colocarlos por la obra, por las empresas, para, no sé, darle un poquito más de ayuda a la difusión de los contenidos. De momento hay más de 200 carteles en la web. Trípticos, que además en los últimos años estamos empezando a hacerlos en lenguas cooficiales. Tenemos algunos documentos ya, algunos trípticos y algunos carteles en catalán, que también podéis descargaros. Y vídeos informativos. Todos los vídeos, naturalmente, están, como podéis imaginar, están en nuestro canal de YouTube, pero desde la propia página de Línea Prevención se pueden consultar, vídeos informativos y formativos. Y como os decía, los juegos serios, los Serious Game. Pues tenemos 2 juegos de preguntas y respuestas que son un poquito con competición y también algo más de grupo, incluso un juego de la OCA, el juego de la OCA en prevención, donde también se puede competir a nivel individual o también por grupos, todo con preguntas y respuestas del sector de la construcción. Esto hace que, bueno, esa formación pues, sea un poquito más atractiva. Y, naturalmente, no me puedo olvidar de un centro de prácticas preventivas, la que os he comentado, pero online. Algo que se ha hecho desde aquí, desde la Fundación Laboral de la Construcción en Cataluña, desde nuestros compañeros José Luis Mármol y Alba Moure, que están aquí presentes, que es una manera de ver esos riesgos y de ensayar si las personas pueden detectar unos riesgos en unas determinadas condiciones de obra. Y como os decía también, webs informativas. Tenemos bastantes webs temáticas, vamos a decir, que son temáticas que podemos hablar de una página como verificación de maquinaria, donde se establecen checklists de verificación de maquinaria, de hábitos saludables, de planes de movilidad. Es decir, tenemos bastantes web temáticas en las que existe muchísima información de muchísimos temas. Y, como os decía, los enlaces a distintos documentos, manuales, etcétera, etcétera, que pueden acceder directamente a las páginas web o donde los tengan colgadas las distintas entidades. Y luego tenemos un pequeño blog donde, cuando consideramos que hay un aspecto de interés, pues también aquello de ir al día con este blog. Pero ya me centro en tema de las enfermedades profesionales y de la higiene industrial, ¿vale?
Cuando hablamos de enfermedades profesionales, aquí ya se ha comentado, tenemos por un lado los agentes físicos, los agentes químicos, los aspectos ergonómicos y algo que de momento aquí no se ha hablado, porque tampoco es muy complicado también determinarlo como enfermedad profesional, que son los aspectos psicosociales. Si vamos a los agentes físicos, tenemos, naturalmente, uno de los más importantes que podemos encontrar en construcción es el ruido. Bueno, si entramos en línea de prevención y ponemos ruido, podemos encontrar, ¿qué podemos llegar a encontrar ahí? Pues podemos encontrar un manual, uy, ¿qué me ha pasado? Carteles y trípticos. Un manual donde se establecen las características del ruido en el sector de la construcción, qué tareas o qué oficios están más expuestos al ruido, cómo interpretar el ruido en la construcción. Es decir, un poquito de información acerca de la problemática del ruido y, naturalmente, medidas preventivas para intentar paliar los problemas del ruido en construcción. Vibraciones. Este tema sí que es bastante complicado. La medición de las vibraciones es muy difícil. Es decir, casi cualquier higienista que haga mediciones lo va a complicar, no es sencillo. Bueno, pues tenemos una guía, un manual, donde se habla de las vibraciones, del problema de las vibraciones, de los riesgos de estar expuesto a vibraciones y disponemos de una pequeña calculadora. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve esta calculadora? Se me ha apagado, menos mal que se me había apagado la pantalla y no sabía si aquí también. Teniendo en cuenta los manuales de instrucciones de las máquinas, que nos tienen que dar un valor, en metros por segundo cuadrado de vibraciones, podemos cumplimentarlo aquí junto con el tiempo en que está expuesto cada trabajador, colocar las distintas máquinas a las que tienen vibraciones y a las que están expuesta la persona trabajadora y nos va a dar un valor del valor que está sometido del nivel de exposición de esta persona trabajadora y nos dice si estamos por encima de la ley, por debajo, estamos en un nivel aceptable o un nivel de riesgo. Y algo que está ahora muy de moda también, el calor. Como supongo que todos sabéis, no hace mucho se publicó, hubo un cambio normativo donde se empezó a trabajar sobre la exposición a temperaturas elevadas extremas. Bueno, pues también tenemos algunos carteles, algunos trípticos y algunos documentos relacionados con la exposición a temperaturas extremas, incluido el protocolo firmado por las organizaciones firmado del convenio de las medidas preventivas ante estas situaciones. ¿Vale? También, por ejemplo, del calor, los webinars, hace unos meses hicimos un webinar relacionado con las temperaturas expuestas, donde, por ejemplo, algunas empresas participaron y contaron sus experiencias y cómo están aplicando medidas preventivas en las obras de construcción. Como os comentaba, teníamos un juego, un Serious Game, un centro de prácticas preventivas 360, pues uno de esos módulos de ese juego serio está relacionado con la exposición a temperaturas elevadas externas. Es decir, que también tenemos esa parte de Serious Game metido entre las herramientas. Si nos vamos ya a los agentes químicos, pues tenemos muchos en el sector de la construcción. Quizá el más llamativo pueda ser el amianto, el que más tiempo lleva en boca de todos, desde lo que prohibieron su utilización en la construcción, pero claro, la exposición a amianto sigue siendo muy elevada. Bueno, pues en amianto tenemos un pequeño manual no enfocado a las empresas del RERA, de desamiantado, sino a aquellas pequeñas empresas que pueden encontrarse amianto. Aquellas empresas que están haciendo un cambio una rehabilitación de un baño y se encuentran con una tubería y eso es amianto, eso no es amianto. ¿Qué hay que hacer si me encuentro con eso? ¿Puedo seguir trabajando? ¿Tengo que llamar a una empresa herrera o puedo seguir? ¿Es friable? ¿No es friable el amianto? Bueno, pues este manual se da un poquito unas directrices de lo que se puede hacer. Y sílice, cómo no, aunque no voy a entretenerme, aquí ya se ha hecho bastante sobre sílice, tanto Nuria como Mónica lo han explicado
Muy bien, ¿vale? Y... No, Nuria y Mónica han sido trastornos, perdonadme. Vale, esa ha sido Silvia, Emily y Silvia. En el sector de la construcción es un problema, ¿vale? Bueno, entonces queremos dotar también de herramientas con un manual, un tríptico y una web específica. Esta web también incluye una pequeña calculadora por si tenemos las mediciones, ¿vale? Tenemos datos de mediciones, pero independientes, para saber cuál es la exposición que tenemos total en la exposición a sílice. ¿De acuerdo? De agentes químicos también tenemos otra web específica sobre productos químicos. Y aquí esta es una web que siempre recomiendo para todas las empresas de construcción, porque en las empresas de construcción hay una cosa que se hace mucho, que es el trasvase. Yo tengo un bidón de 50 litros que tiene sus etiquetas perfectas, muy bien, y hago el trasvase a bidones más pequeños o a bidones o a contenedores mucho más pequeños. Pero entonces la etiqueta se pierde. Bueno, pues disponemos de un generador de etiquetas en el que eliges los pictogramas, eliges las frases H, eliges las HP, las imprimes y las puedes pegar en el nuevo contenedor. Naturalmente, por ejemplo, en esta web también puedes elegir por puesto de trabajo, eliges un puesto de trabajo y entonces te dice los productos químicos más habituales de ese puesto de trabajo y te sale una ficha genérica, naturalmente, siempre hay que irse a la ficha real, pero muchas veces se pierden esas fichas, pues bueno, pues esas fichas, hay fichas genéricas, medidas preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, sí. Ahora sí. Tenemos también una web, como os decía, bueno, tenemos una web y un montón de productos relacionados con la ergonomía. Trabajando desde el año 2006, y aquí también apoyando a Mónica, nosotros y el tema de la biomecánica y de la importancia de la biomecánica, trabajamos con el Instituto de Biomecánica de Valencia, en la elaboración de muchísimos documentos relacionados con la ergonomía en construcción, debido a que es uno de los grandes problemas que hay en el sector. Pero bueno, también tenemos carteles, también tenemos vídeos, como os comentaba la web. Y psicosociales. Esto parece un tema tabú, parece que no se quiere hablar del tema de psicosociales en el sector de la construcción, pero es un problema que existe. Parece que en psicosociales el sector de la construcción no es uno de los más atacados y a lo mejor nos estamos equivocando. En uno de los primeros estudios que llegamos a hacer en tema de psicosociales se determinó que el mando intermedio en las obras de construcción está muy afectado por los riesgos psicosociales, muy afectado. Las presiones que le vienen de arriba, el problema de la transmisión a la gente que tiene debajo y está en el medio y está sometido a unos riesgos psicosociales muy fuertes. Bueno, pues también disponemos de algunas herramientas, como algunos trípticos, y también tenemos una web de aspectos psicosociales enfocada sobre todo al mando intermedio, donde puede el mismo trabajador o trabajadora puede hacer un análisis de su situación. Es una serie de preguntas que tiene que responder y los resultados le van a ofrecer una serie de documentos de lectura para intentar ayudarle a mejorar en esas condiciones de trabajo. Tener esa web y también una serie de vídeos también relacionados con los aspectos de psicosociales. Como os decía, todo está en la web Línea Prevención. Para que os hagáis una idea, cuatro datos, ahora mismo hay más de 1.300 recursos, más de 75 manuales, 500 fichas, casi 600 fichas informativas, ya son más de 200 carteles, esto lo tengo que actualizar, y más de 150 vídeos. Si nos vamos a datos de 2020, estos son sacados ahora, datos de 2023, en 2023 hubo 250.000 accesos a la web. Creo que empieza a ser una web de referencia. Y a finales de 2023 se llevaban más de 650.000 reproducciones de vídeos. Y una cosa importante, muy importante, Línea Prevención no es solo una web, es un servicio de asesoramiento.
También disponemos de una línea, un teléfono gratuito, el 920 30 20, donde cualquier persona puede llamar, hacer su consulta sobre prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y, en la medida de lo posible, se le da una respuesta. En 2023 se respondieron a casi 11.500 consultas. Estamos hablando de unos valores muy elevados, significativos, de los que estamos orgullosos, además, y que queremos datos que sigan creciendo. No tengo mucho más que contar, salvo las tareas. Esto es fácil. lineaprevención.com, entrar, cacharrear, buscar, que eso es lo que nosotros queremos y que os sirva de ayuda. Muchísimas gracias.